vídeos y empecé haciendo vídeos en YouTube por compartir algo y por pasar el tiempo simplemente. Hice un primer vídeo de cómo haces un moño con unos calcetines hace muchísimos años y ese lo vi yo. fue un vídeo que se vio bastante más que nada porque de aquella, como éramos tres, pues lo que hacíamos se veía todo, ¿no? Y luego al poquito, a los 4 meses o así de estar subiendo vídeos a internet, hice un programa en Antena 3 y un libro con Planeta, y eso fue un poco lo que me hizo decir, pues yo me quiero dedicar a esto, parece que hay posibilidades de que esto se convierta en una profesión. Dejé mi profesión de profesora y... ¿Dejaste tu profesión? Sí, sí, porque enseguida vi que era lo que a mí me gustaba, la comunicación, no ser youtuber ni instagramer porque eso no se sabía todavía, pero sí comunicar. Esto es un punto interesante que luego podemos hacer a los demás, porque claro, ese punto en el que tú tienes tu trabajo normal y lo dejas, bueno, normal, este también es un trabajo normal, pero tú tienes tu trabajo tradicional y lo dejas para dedicarte a las redes sociales, supongo que es un punto de inflexión muy fuerte y es una decisión muy dura. De aquella fue un riesgo porque realmente no teníamos retribución económica, lo hacíamos como un hobby simplemente, pero bueno, ya empezabas a ver visos de que esto se podía convertir en una profesión y realmente fue una apuesta para mí fácil porque cuando tienes clara tu vocación dices, no tengo otro camino, ¿no? Y también, bueno, tenía ese par de ofertas buenas de la televisión y de hacer un libro y dije, bueno, pues el momento es ahora y si no, para volver a mi profesión siempre tendré tiempo. Y han pasado pues 17 años. Así que aquí sigo. ¿Tú tenías un saludo para tus seguidores? ¿Seguidores cuántos? No, ¿tenías un saludo para tus seguidores? Bueno, cuando empecé al final, como os digo, como éramos 4, pues era así, decía, hola chicas, ¿qué tal? Vale. Empezaba así. Porque esto es una cosa que hacen muchos los influencers, saludar a su gente. A su gente, claro, que es importante. Mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Y cuántos seguidores? Pues tendré más o menos en cada red social algo más de medio millón. Muy bien. Medio millón en cada. Tú vete sumándolo todo y luego al final te pregunto cuántos son en total, ¿vale? En total, sí, todos los que hay. Sí, sí, sí. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Tú vas a medio millón, era y pico, ¿vale? Y luego está ahí 800, lo vas sumando todo y al final te pregunto. Vale, perfecto. ¿Qué tal ¿Qué estás? más quiere hablar? Ana, ¿tiene el micrófono? Hola. Mi caso también es un poco diferente porque yo soy actriz y mi motivo de meterme en las redes sociales fue justamente para ganar visibilidad y para darme a conocer de otra forma. Y luego fui evolucionando el contenido, al principio hacía vídeos de comedia y ahora estoy haciendo sobre todo contenido sobre Asturias, contando curiosidades y hablando de cosas que al final a mí me interesan y que encuentro que hay mucha gente que también. Muy bien. Por resumir un poco. Está muy bien. Y bueno, ahí has tocado un tema bastante interesante y es por tener seguidores, porque creo que eso sí que está pasando ahora un poco en el mundo de los artistas, de los actores, que cuando van a un casting, muchos ya le están preguntando la cantidad de seguidores. O sea, está importando mucho lo que hacéis vosotros, los referentes, el número de seguidores que tengáis, de cara a abrirse otro campo, como puede ser la televisión, puede ser el proceso de escribir un libro, puede ser hacer una obra de teatro. O sea, ¿cómo lo ves eso? ¿Qué te parece? Pues la verdad es que sí. O sea, yo al principio era muy reacia a las redes sociales, porque era como, no, yo soy actriz, no, ¿por qué tengo que hacer esto? Pero al final vi que era una manera más de llegar al mismo sitio y también me parece lícita, así que sí, y lo que tú dices es verdad. Todas las bases de datos de directores de casting, la mayoría incluyen cuentas en redes sociales. No te piden igual el número de seguidores, pero ya te están pidiendo tu Instagram, entonces pues lo van a mirar. Y luego también, pues nada, simplemente te da más visibilidad, te hace llegar a sitios. Por ejemplo, yo si no creara contenido, pues no estaría aquí hoy tampoco. Claro. Entonces, bueno, al final es verdad que conoces a gente, se te ve más, te llegan ofertas laborales también, no sé. Ahora como actriz te voy a hacer una pregunta difícil. ¿Qué opinas de que vayan los influencers, etcétera, a los premios Goya, esto que se ha hablado? A ver, creo que es comprensible que las marcas les quieran invitar porque es verdad que tienen una repercusión en medios y una visibilidad que otros actores quizá no tengan, aunque sí tengan una trayectoria, y al final a la marca lo que le importa es eso.
O sea, no les ha invitado quizá el propio festival, sino las Claro. marcas que patrocinan al festival. Y ahí es donde para mí tiene sentido. Ahora, que debería de haber más espacio para artistas y actores, pues puede ser. Incluso para el equipo Pero técnico. las marcas, o sea, un Chanel, un Sí, Dior sí. que está ahí, no van a invitar a una persona que está haciendo teatro porque Que no no se le tiene conoce. esa repercusión, eso Exacto. es entendible. Entonces, cuando se juntan ambas cosas, se junta el saber hacer, el teatro, la trayectoria, el reconocimiento como artista y aparte la visibilidad en redes, también vas a estar ahí. Me parece perfecto. Un fuerte aplauso, ¿eh? Su presentación me ha parecido maravillosa, es cierto. ¿Quieres hacer otra pregunta? Vamos a seguir con la gente. Serebo 9, ¿cómo empezaste en redes sociales? Pues yo siempre empecé es por una persona que está aquí, es por el Opi, sinceramente. Yo lo vi por él, es por ti. Él me animó, me dijo, haz vídeos, tienes salen de... Y miras dónde llegaste, date cuenta, Aquí. Aquí, a su hermano tuyo. No, perdóname. Y si continúo haciendo redes sociales es por los que están aquí, que sirven de apoyo, sobre todo por Dani, que está presentando, que es la persona que sigue que mira atrás, que por eso sigo haciendo contenido y por eso empecé. No, para. Bueno, dinos cómo eres en redes sociales. En redes sociales eres Serebo 9. En redes sociales soy Serebo 9, mi nombre es Sergio y Rebo de Rebo, que es En redes nuevo, sociales. y el 9 porque me gusta el 9. ¿Que te gusta qué? El número 9 es mi número favorito. No le he preguntado eso, pero eso no... Es que no lo he oído bien porque rebotaba. Vale, Serpiente, te toca. ¿Cómo eres tú en redes sociales? ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo empezaste? ¿Por qué? Vale, bueno, un segundito, que son los nervios de estar en escenario. Empecé en 2012 un poco de rebote. Me aburría como una ostra y desconocía esto. Estaba intentando aprender, hacer análisis de juegos en escrito y demás, porque siempre me había apasionado, siempre me había gustado mucho probar, recomendar y ser un pesado. Y de rebote vi que había gente jugando Minecraft y Call of Duty. Y dije, pues, aquí hay juegos, pero no hay Al juegos. Minecraft. Pues sí, Vale. pero no lo toqué. Entonces, de ahí dije, vale, sí, parece que hay un contenido, ¿qué tal si adaptamos el formato de análisis clásico de una acción a contarlo en un vídeo como si fuera tu colega tomando una cerveza? Y bueno, 14 años después, aquí sigo siendo un poco pesado. Vale, Carla, has cogido el micrófono, te toca a ti, dinos quién eres, por qué has empezado en redes sociales y cuándo empezaste. Vale, antes de nada, disculpas al público y a los creadores por llegar tarde. Vale. Y ahora- Te perdonamos. Vale. La perdonamos con un aplauso. Hemos llegado tarde nosotros. Por favor y gracias. Yo soy Carla, en redes sociales me llamo Carla Eliter, bueno, sobre todo y principalmente en Instagram, y un poco lo mismo que el anterior. Yo me aburría mucho en 2019 en pleno COVID, pero mucho. Yo quedé en casa, mi jefa me dijo, te quedas, y yo necesitaba hacer algo con el tiempo. Había mucho, me aburría mucho y me decía mi madre, pues ponte a hacer vídeos. Pues vídeos hice. Empecé con vídeos de maquillaje artísticos y actualmente hago entretenimiento, o sea que Entretenimiento. en general. Humor, podría Sí. decirse. Sí, Vale. sí hago humor. ¿Podrías pasarle el micro a Laura? Hola, ¿Qué tal? bien. Misma pregunta, ¿cuándo empezaste? ¿Cómo empezaste? ¿Por qué? Pues yo empecé hace 1 año y medio, yo soy catalana y nos vinimos a vivir aquí y nada, empecé un poco a flipar de lo guay que es Asturias y lo empecé a enseñar en vídeos. Y poco a poco sí que he ido matizando más y ya enseño cosas que me gustan a mí, que son más relacionadas con los mercadillos, las antigüedades y la gente. Vale. Paisano con bigote, ¿te toca? Buenas. Este es paisano con bigote, que es que a Deltel le sorprendía mucho el nombre de paisano con bigote. Pero como todos tienen nombres, es un poco Pero tiene complicado. bigote, por lo tanto ya... Claro, y es paisano, pues Es paisano. paisano. Soy un paisano y tengo bigote, sí, ¿no? Pues yo empecé en 2004 haciendo una web que era vagos.es, poca gente lo conoce, pero seguro que los más viejos descargaron cosas por ahí. Luego como creador de contenido, contigo Dani, ¿te acuerdas en la época de Vine? Vine, tío. 6 segundos, hacer chistes en 6 segundos. 6,5. en vídeo, claro. ¿Eh? 6,5. 6,5. Esos 0,5 a veces funcionaba mucho. Esos trucos no me los sabía yo. Bueno, ahí llegaste donde llegaste yo. Y nada, hace 2 años sí, empecé con esto de paisano con bigote, empecé quejándome de lo malo que era el café en Asturias, me recomendaron cafeterías, fui a una cafetería, bueno, fui haciendo vídeos, vi que funcionaba y ahora estoy por ahí comiendo todo el día. Así Muy que, bien. bien. Tenemos el micrófono por ahí, ¿pasas tú?
¿Te presentas? Hola, me llamo Juanjo Blog. Yo llevo desde 2007 en YouTube, soy un poco el abuelo de todo. Cuando no había influencers, cuando subías vídeos de 240 píxeles de 3 minutos,